Bien. Entonces ahorita todo es R o Stata o SPSS que se les hubiera enseñado. Es como aprender chino y al mismo tiempo aprender programación. O sea, es difícil, pues, perdón, estadística. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo voy a limpiar aquí. Entonces, lo primero es que tenemos la consola, el ambiente y todos los archivos y las cosas de soporte, la ayuda, los archivos, los gráficos y los paquetes. Entonces, nos venimos aquí y abrimos un nuevo archivo. Si ustedes se fijan, hay varias opciones. De estas, podríamos, si queremos, hacer un documento que no solamente se pueda leer en R, sino que también puede hacer un sitio web. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Podemos correr otros tipos de archivos o podemos correr otro tipo de lenguajes de programación. Y por último, podemos hacer presentaciones, sitios web y otro tipo de documentación. Pero hoy nos vamos a concentrar aquí donde dice RScript. Entonces, ¿qué es lo que les va a desplegar? Les va a desplegar como lo que vimos antes, un lugar donde ustedes pueden escribir. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las reglas en R? ¿O cómo se escribe en R? Si nosotros queremos hacer un comentario, pero no queremos que lo corra la computadora, vamos a utilizar el símbolo numeral. Les voy a poner aquí nombre. ¿Ok? Si yo le doy enter, si yo copio esto y lo pego en la consola y le doy enter, ven que no apareció nada. Entonces, todo lo que lleve el símbolo asterisco enfrente, la computadora no lo va a leer. No va a pensar que el nombre es una función, es un objeto o lo que ustedes les quieren llamar. Entonces voy a venir y voy a crear un objeto que se llama nombre, con mi nombre. Entonces voy a escribir nombre y hay dos maneras de crear objetos o de asignarle a el nombre a un objeto. Entonces, en este caso, nombre, ustedes lo pueden hacer, nombre es igual a, y como les expliqué antes, esto es, vamos a escribir texto, entonces voy a poner Pablo. Se fijan, le di enter y no ejecuta nada aquí abajo. Entonces, este es como el editor de texto. Si yo quiero correr esto de acá, le doy aquí arribita donde dice run y ahora sí, se fijan, lo corrió y en el ambiente me creó un objeto que se llama nombre, obviamente, y que contiene dentro de ese objeto mi nombre. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera crear otro objeto, siempre de carácter, pero esta vez con mi apellido? Entonces voy a venir y voy a poner apellido. Y hay otra manera de asignar. Este símbolo igual es lo que le llamamos en R asignación. Pero también podríamos utilizar el símbolo menor que, guión, y le voy a poner entre comillas mi nombre, mi apellido. Entonces, este símbolo o estos dos símbolos en conjunto, ¿qué es lo que están haciendo? Una flechita, ¿verdad? Esta flechita le llamamos la flecha de asignación. Entonces, cada vez que yo les hable de asignación o crear un objeto, yo no voy a utilizar símbolo de igual y después lo vamos a ver. Solo como yo utilizo el símbolo de menos y el guión porque hay funciones que utilizan el símbolo de igual para asignar. Entonces, yo y todos los libros que puedan encontrar de R les van a decir que mejor utilicen este método. Pero al final es lo mismo. Entonces, eh, puedo correrlo sombreándolo y dándole run. Y si se fijan que creó el apellido y adentro de apellido, dentro del objeto apellido, está mi apellido, ¿verdad? Ahora también podemos sombrearlo todo y correrlo. Y si ustedes se fijan, aquí abajo en la consola, lo vuelve a correr. ¿Ok? Entonces, otra vez, si yo vengo y sombreo y voy a sombrear todas estas tres filas y le doy correr o run, se fijan, nombre, apellido.
y automáticamente me los va creando acá. Los voy a borrar solo para que los miremos. Entonces volvemos a hacerlo, sombramos la primera fila, que R no lo va a leer, no lo va a computar, y vamos a sombrear la tercera fila y le vamos a dar run. Y otra vez me vuelve a correr estos tres y me crea dos objetos. Entonces, eso es como lo básico, ¿no? Entonces vamos a tener aquí arriba en el script, siempre vamos a trabajar en el script o en algún tipo de editor de texto. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy haciendo operaciones, 1 más 1, y me da 2, ¿verdad? Y vengo y hago 5 por 8, 4 por 9 y así. Si yo quisiera volver a correr esto de acá, 4 por 9, 5 por 8 y 1 más 1, tendría que volverlo a escribir, 5 por 8, o con el cursor o con los botoncitos de flecha que tiene la computadora, le puedo dar para arriba. Y cada vez que le doy para arriba, me va a ir tirando todas las cosas que yo escribí. ¿Ok? Pero para evitar estar haciendo eso, que es muy útil, la verdad que es útil, pero para evitar estar haciendo eso, las buenas prácticas mandan que nosotros mejor vamos a hacer las operaciones y las vamos a escribir en nuestro editor de texto. 1 más 1, ¿cuál es el otro? 5 por 8, podemos hacer 4 por 9. Si ustedes se fijan, y lo vamos a escribir de manera desordenada aquí, cualquiera de las cuatro formas que yo escribí es válida. Y ya van a ver, 1 más 1 tiene que ser 2, ¿verdad? Si le doy correr a esta fila, me tiene que dar 2. 5 por 8 me tiene que dar 40. 4 por 9, 36. Y 3 por 3 me tiene que dar 9. Si ustedes se fijan, todas estas son formas válidas de escribir dentro de R. Sin embargo, a mi manera de ver, y lo van a encontrar en los libros que les pueda facilitar, tiene que haber una guía, hay un estilo para escribir código legible, legible para nosotros, para ustedes, para mí, para cualquier persona que se siente y abra este archivo. Entonces, la mejor manera es que entre operaciones deje un espacio. ¿Ok? Si ustedes dejan un espacio así, la computadora lo va a leer. O si no dejan espacio, la computadora lo va a leer. Pero para nosotras o para nosotros es más legible si yo puedo verlo 1 más 1, así como escribimos naturalmente. Entonces, bueno, entonces vamos a venir, vamos a borrar esto de acá y vamos a decir que 1 más 1 es igual a 2. Entonces, y le voy a le voy a hacer la pregunta a ustedes. Voy a escribir DOS. Le voy a poner espacio. ¿Cómo haríamos para asignar esta operación matemática a estas palabras o a estas letras? ¿Cómo haríamos la asignación? No es con la flechita. Esta de acá. Ujú. Ok, vamos a ver. La vamos a copiar, la vamos a pegar. Y le vamos a dar correr. Y correcto. Entonces ahora 2 es 2. Entonces, ¿qué pasa si vengo yo y escribo aquí abajo en la consola 2 y le doy enter? Me va a dar el 2. Entonces, esto ahorita parece como medio tonto, pero después van a ver por qué es útil. Vamos a poder meter vamos a poderle meter, crear objetos como estos tres, y estos objetos nos pueden dar a nosotros después la facilidad de manipular variables, de hacer operaciones y otro tipo de cosas dentro de R. Entonces,
vamos a venir y vamos a ver el otro tipo de objeto que podemos tener acá. Entonces primero, con ustedes, vamos a instalar nuestro primer paquete. Entonces, para instalar paquetes, antes de empezar a hacer más cosas, vamos a ponerle in install. Y si ustedes se fijan, automáticamente R me genera ya las dos funciones que se escriben install. ¿Ok? Entonces voy a venir aquí, voy a tomar la primera, install.packages o paquetes, y me va a abrir los corchetes automáticamente. Entonces, ¿qué ¿Ambas es lo son la que... misma? Disculpa, Pablo. ¿Ah? ¿Ambas son la misma opción o cambia en algo? Ah, no, entonces vea, si usted lo ve aquí, este de acá lo que va a hacer es que le va a buscar los paquetes instalados, porque pareciera que está escrito igual, pero este dice Ah, install, de instalar, y esto es instalado, de install. ¿Ok? ok. Ujú, ya. Entonces vamos a escribir install. Y nos va a salir packages. Y cuando queremos instalar un paquete, siempre vamos a instalar los paquetes utilizando las comillas. En este caso, vamos a instalar un paquete que se llama datos. DATOS. ¿Ok? Una vez que ya tenemos escrito install.packages, abrimos los paréntesis, él solo se abren los paréntesis y entre comillas escribimos datos y le damos correr. Si ustedes se fijan aquí en la consola, esa es otra cosa, ustedes pueden mover el tamaño de cada una de las viñetas, de las pestañas. ¿Se fijan? Así como que lo pueden ocultar y lo pueden volver a ver. Sí. ¿Ok? Yo tengo un orden diferente de cómo tengo las cosas, pero mientras estemos trabajando juntos, vamos a trabajar igual. Entonces, una vez que le doy correr a install.packages, me va a salir esta información. Ahora, esto de aquí va a variar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes computadoras, entonces no va a tener la misma información. ¿Ok? Pero, si no hay error, me va a salir así. ¿Ok? Entonces, una vez que yo instalo un paquete, ahora lo quiero abrir. Para abrir paquetes, hay una función que se llama library. ¿Ok? Que es esta de acá. Library es básicamente abra el paquete o abra la librería. Entonces, los paquetes son librerías, depende del lenguaje de programación, así le dicen, pero ahorita le vamos a decir paquetes. Entonces, ahora yo quiero ver el paquete de datos. Entonces, le voy a poner DATOS. Y si ustedes se fijan, ya estaba instalado. Y como ya está instalado, me lo puede reconocer la computadora. Otra vez, DAT. Y yo tengo otros paquetes que empiezan así y le doy Enter. Una vez que estoy aquí, le doy correr otra vez. Ok, aquí en la consola me corrió la función con el nombre del paquete y me debe de salir esto. A veces me abre el paquete y me tira algunos mensajes de error. Y dependiendo del error que tire, hay que revisarlo. Pero generalmente son errores, no son errores críticos, son cosas que son como advertencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir acá, vamos a abrir la ventana completa y nos vamos a ir donde dice packages o paquetes. Le vamos a poner aquí datos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic a datos. Entonces, si ustedes se fijan, este paquete es un paquete que crearon unas colegas en Argentina y en Chile, que básicamente convierte un conjunto de datos, aerolíneas, aeropuertos, atmósferas, aviones, bateadores, capitanes, bla, bla, bla. Todos estos son conjuntos de datos. ¿Qué es un conjunto de datos? Pues bueno, el conjunto de datos es lo que ustedes le llaman, por ejemplo, un archivo de Excel que trae la información del 911.
A diferencia del archivo de Excel que me mandaron del 911, estos conjuntos de datos están ordenados. ¿Ok? Vamos a buscar aquí vuelos. Ok, entonces vamos a utilizar los datos que se llaman países. Si se van al final y dice países, le dan clic ahí y ustedes se van a fijar que dice países del paquete datos, datos de Gapminder. ¿Qué es lo que trae este conjunto de datos? Un extracto de datos de Gapminder sobre expectativa de vida, PIB per cápita y población según país. Entonces, ¿cómo se debe utilizar? Se escribe países, básicamente. ¿Cuál es el formato? Y aquí dice un data.frame de 1704 filas y 6 columnas, o un conjunto de datos que tiene 1700 filas, observaciones, y 6 columnas. Y cada observación está con estas variables: país, continente, año o año, esperanza de vida, población, PIB per cápita. ¿Ok? Ahora, voy a venir y voy a leer en la computadora y voy a venir y voy a escribir aquí en mi editor de texto y voy a escribir países y le voy a dar correr. Si ustedes se fijan, la computadora, cuando yo escribí países, me generó esta tablita. ¿Qué es lo que me dice esta tablita? Básicamente esta tabla es la información que está acá y me dice, aquí me dice que hay 1704 filas. Y aquí me dice que hay 1704 por 6. ¿Cuáles son esas 6? Son las columnas. Entonces, siempre que miremos conjunto de datos en R, vamos a ver primero la cantidad de filas por la cantidad de columnas. En este caso es país 1, continente 2, 3, 4, 5 y el sexto está PIB per cápita. Entonces, ¿qué pasa si quiero verlos todos? Lo vuelvo a correr y ahora ya me los lee todos. Es una tontería lo que les acabo de enseñar, pero a veces uno quiere leer todas las columnas. No siempre es posible y ya lo vamos a ver por qué. En fin, entonces, vamos a volver a hacer chiquito esto. Si ustedes se fijan ahorita en el ambiente, no está creado el conjunto de datos países. No hay un objeto que se llame países en el ambiente. Y eso puede ser un problema si queremos hacer múltiples operaciones. Entonces lo que hacemos es que vamos a venir y vamos a crear un objeto que se llame países y le vamos a poner la asignación, símbolo de menos, guión, y vamos a poner países. Y vamos a correrlo. Ustedes me van a decir, pero esto es una redundancia. Y ya vamos a ver por qué no. Y le vamos a dar correr. Se fijan, en el ambiente vamos a tener esto que dice values, básicamente son objetos vectoriales, eso lo vamos a ver más adelante, y luego vamos a tener objetos que son tablas, y esas tablas, ¿qué es lo que traen? Variables que traen información. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces yo puedo crear un objeto en el ambiente que le voy a llamar países. Entonces, no sé si tienen una pregunta hasta acá. Por mi parte, no. Solo para ir borrando lo de abajo donde está lo de consola. Ok. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Se fija acá que hay como en la esquina derecha superior, hay una como, ¿cómo se dice? Hay como una Como, escoba. ajá, ajá, Entonces le da ahí. clic ahí y se limpia. Ah, perfecto, ya. Ok. Entonces, esta es la manera de trabajar en R, pues. Podemos hacer todo tipo de operación matemática dentro de R. Ok.
Entonces, todos los paquetes, voy a regresarme acá, todos los paquetes tienen funciones. ¿Ok? Entonces, cada paquete me dice qué es lo que hace cada función. Entonces, si quiero ir al detalle, por ejemplo, de esta función, me puedo ir desde acá. Y automáticamente me manda la parte de búsqueda. Entonces, vamos a seguir. Solo para que lo vean y lo tengan presente. Ahora, vamos a venir y le vamos a poner un poco de explicación a todo esto. ¿Por qué? Porque esta información que está acá, si yo lo vuelvo a correr, solo si ustedes estuvieron conmigo o miramos el video después, vamos a saber por qué hice lo que hice ahorita. Entonces, generalmente, no siempre está otra persona ahí a la par de uno para poderle explicar cosas. Entonces, en la programación, una buena práctica es que uno deja documentado qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Si yo solo le pongo un nombre y ustedes lo pueden descifrar, pues, pero ¿qué pasa si yo me llamara arte y este se llama magia? ¿Ok? Digamos, porque mis papás son locos y les gustan los nombres locos. Entonces, si yo lo dejo así, ustedes asumen que este es mi nombre, pero puede ser que el nombre esté relacionado con arte y el apellido esté relacionado con magia, pero no sé por qué. Entonces, siempre tenemos que escribir en oraciones completas. Crear las variables de nombre y apellido. ¿Ok? De cada participante. Entonces, si ustedes se fijan, ahora cuando yo corro esto, lo voy a sombrear y le doy correr, siempre me va a correr esto de acá, pero no va a generar ningún error ni nada, porque para la computadora esto es como texto de ejemplo. Y cambia aquí lo que dice magia y arte, ya cambió. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora un vector o un conjunto o una lista de cosas, y para crear una lista, ya sea de números, pero principalmente caracteres, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle la letra C, C minúscula, y voy a abrir paréntesis. Si ustedes se fijan, me abrió dos paréntesis al mismo tiempo. ¿Ok? Esto de acá es para crear listas. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el nombre de Cintia, siempre entre comillas, le voy a poner la coma, después voy a poner otra vez su lema, coma, y después voy a poner mi nombre. Entonces vamos a venir, vamos a sombrear esto de acá y le vamos a dar correr. Se fijan que me tiró un error. ¿Cuál es el error que me dice aquí abajo? Error, objeto Zulema no se encontró, not found. ¿Por qué? Porque yo estoy metiéndola a Zulema dentro de un conjunto de caracteres. Entonces, cada una de estas palabras o nombres son caracteres. Entonces, otra ventaja que tiene RStudio, que si yo quiero corregir Zulema, le doy doble clic a Zulema y en vez de escribir las comillas de un lado al otro, voy a escribirlo solo una vez. Voy a ponerlo de manera que, como si lo fuera a escribir, solo que automáticamente R me lo pone en los dos lados. No sé si se fijaron. Sí. ¿Ok? Si yo le quiero agregar paréntesis a Pablo, entonces le doy doble clic, símbolo de paréntesis, el paréntesis, abrir paréntesis, y me pone los dos paréntesis. Entonces, esta es una gran ventaja porque RStudio me permite hacer eso. Entonces, ahora vamos a volver a sombrear nombre y lo vamos a correr. Y ahora se fijan, nombre ahora tiene 3.
y dice del 1, 2 puntos, 3. Cintia, Zulema y Pablo. ¿Ok? Y me dice qué tipo, fíjense bien, me dice qué tipo de objetos hay adentro. CHR. CHR en inglés es carácter o carácter. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner la C, vamos a abrir el paréntesis y ahora vamos a poner los apellidos. Entonces el apellido de Cintia es López, coma, espacio, después el apellido de Zulema es Galo, G-A-L-O, coma, espacio, y mi apellido es Curia. Ok, entonces vamos a correr esto de acá. Entonces se fijan. Entonces ahora hay dos objetos que tienen una lista de información. Nombre y apellido. Ahora, este símbolo 1, 2 puntos, 3, también es una manera de venir y crear una serie de números. Entonces vamos a ponerle el símbolo numeral y vamos a explicar que vamos a crear un objeto con una serie de números. Entonces, vamos a decir aquí números sin tilde, N-U-M-R-O-S, y le vamos a poner el símbolo de asignación, que es el símbolo de menor, guión, y vamos a decir que vamos a crear una serie del 1 hasta 100. ¿Ok? Y vamos a darle correr. Entonces, si ustedes se fijan, números, y me dice que es un int, que es integer o número entero, y me salen todos los números. ¿Qué pasa si yo vengo, me voy a la consola y le pongo, escribo números y le doy enter? Me salen todos los números, del 1 al 100. Ahora, ¿qué significan estos números que están entre braquetas? Básicamente, estas braquetas lo que me están diciendo es la posición del primer valor. Entonces, en el caso del número 1, está en la posición número 1. En la 16, está en la posición número 16. 91 está en la posición 91. ¿Ok? Ahora, supongamos que quiero combinar los nombres con los apellidos. ¿Cómo haríamos? Entonces, vamos a venir, vamos a poner el símbolo de numeral, combinar nombres con apellido. ¿Qué pasa si le digo nombre más apellido? Vamos a ver qué genera la computadora. Me genera un error. ¿Por qué creen que me genera un error? Porque los valores que están en apellido y que están en nombre son texto y los textos no se pueden sumar, solo los números. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Vamos a decir completo. Y vamos a crear este de acá. Vamos a ver, ya días no trabajo con texto. ¿Qué le podemos poner? Vamos a venir y vamos a escribir C y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba. Pero en este caso vamos a escribir nombre y se fijan que tenemos nombres y nombre. Entonces el objeto nombre que está aquí me lo está reconociendo. Ahora, ¿qué pasa si le pongo braquetas a nombre? Y le voy a poner 1. Y después vengo, le pongo coma, espacio, voy a poner apellido. Y se fijan, me está reconociendo el objeto automáticamente acá. Voy a abrir braquetas y le voy a poner 1. Una vez que tengo estos dos de acá, le voy a dar correr. Entonces ahora si ustedes se fijan, está el apellido y el nombre y el apellido de Cintia.
Ahora, qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos el nombre del objeto, que en este caso es un vector o es una lista, y le ponemos braquetas y 1? ¿Qué pasa si lo cambio por el 3 y dejo siempre el 1 y le doy correr? Entonces, Pablo López. Entonces, está mal, obviamente, pero lo que le estoy tratando de explicar es que esta es la manera de observar las variables que están dentro de un vector. Ahora, obviamente, si tenemos una fila, perdón, tenemos números del 1 al 100, a veces eso se puede volver complicado, pero eso lo vamos a ver después. Ok. Entonces, ¿qué pasa si le doy completo? Y escribo completo aquí abajo. ¿Se fijan? Cintia López. Entonces vamos a poner aquí completo y le vamos a poner guión bajo 1. Vamos a copiar toda esta fila. Le vamos a cambiar el 1 por el 2. Y le vamos a poner completo 2. Lo corremos y ahí está, completo 2. Bueno, vamos a tener que volver a correr este porque no lo habíamos creado. Completo 1, completo 2. Vamos a volver a pegarlo. Le vamos a cambiar 3. Vamos a poner 3. Entonces tenemos 1, 2, 3. Aquí está en desorden porque trata de ordenarlo de manera alfabética. El orden aquí no altera los factores, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí abajo en la consola completo y voy a ponerle 2, me tiene que decir Zulema Galo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 caracteres en un solo objeto. Pero aquí hay algo raro. Porque si yo quiero escribir esto, son 2 diferentes, como que si fueran 2 caracteres diferentes. Yo quisiera que fuera uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces vamos a instalar un paquete para manipular caracteres. Entonces, para instalar el paquete vamos a poner INSTAL. Vamos a seleccionar el primero y vamos a poner un paquete que se llama Stringer. STRINGR. Y lo vamos a correr. Ok, ahora, una vez que ya lo instalamos, lo tenemos que abrir, ¿verdad? Entonces vamos a volverlo a abrir con librería, con library, y vamos a poner el nombre del paquete, STRIN. Y si se fijan es el segundo, le damos enter y le vamos a dar correr. Ok. Vamos bien. Sí. Ahorita voy adrede rápido porque quiero ver dónde se están quedando. Ok. Ok. Entonces, supongamos que queremos escribir el nombre sin espacios. En vez de que diga Zulema Galo, queremos que diga corrido Zulema Galo. Entonces, Stringer tiene una serie de funciones que es para manipular texto o caracteres. Entonces, los caracteres pueden ser letras, números y símbolos. ¿Ok? Nos vamos a ir aquí donde dice Packages, o si queremos hacer una consulta, podemos venir y vamos a escribir STRING y le vamos a dar clic a Stringer.
¿Ok? Espérenme. Ok, entonces estas son todas las funciones que trae Stringer. Pueden traer más, pueden traer menos. Pero antes de enseñarle eso, les voy a enseñar una manera de simplificar porque como todo está en inglés y no todo el mundo habla inglés y no tiene sentido de que todo lo estemos aprendiendo en inglés, hay una serie de paquetes como Stringer que alguna gente se dedicó a hacer una traducción. Entonces, todos los paquetes traen funciones. En este caso, Stringer es manipulación de cadenas o de caracteres. Si ustedes se fijan, aquí está una explicación rápida. El paquete Stringer proporciona un conjunto de herramientas internamente consistentes para trabajar con cadenas de caracteres, por ejemplo, secuencias de caracteres delimitados por comillas, etc. Entonces aquí nos dice cuáles son las diferentes funciones para hacer diferentes acciones. Si quiero detectar coincidencias, voy a utilizar estas funciones: str-detect, str-which, count, locate. Si quiero transformar cadenas, es decir, reemplazar subcadenas identificadas con esta y se asignan al resultado. Reemplazar todas, str to lower o convertir cadenas en minúsculas, cadenas a mayúsculas, cadenas a título. Y aquí dice juntar y separar, ordenar cadenas, gestionar longitudes, subconjunto de cadenas. Y ahorita lo que vamos a probar es juntar y separar. Si ustedes se fijan, la primera función es str-c. ¿Y qué es lo que me dice? Une múltiples cadenas en una. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar a R y voy a buscar strc. Entonces, si yo quiero saber cómo funciona str, obviamente, aquí en esta documentación ya está escrito. No, hasta un ejemplo me lo ponen ahí. Si yo copio este ejemplo, le doy copiar y lo pego acá en R. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está haciendo? Está concatenando, es decir, está pegando. Está pegando letras minúsculas con letras mayúsculas. Entonces, letters es letras en inglés. ¿Ok? Solo que una es en minúsculas, que es la primera, y la segunda es en mayúsculas. ¿Ok? Entonces, vamos a venir acá y vamos a combinar los nombres con los apellidos usando el paquete Stringer. ¿Ok? Le doy Enter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir primero, perdón, str. Y si ustedes se fijan, como yo ya abrí el paquete con library, ya me salen todas las funciones. Ahora, este primero no es parte del paquete Stringer. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí al final, en gris, no me sale el nombre, sino que hasta el segundo. Entonces, el que ando buscando es str-c. Le voy a dar clic. Y entonces voy a venir y le voy a poner, voy a venir y voy a copiar esto de acá. ¿Ok? Que es básicamente lo mismo. Nombre, abrimos braqueta, el primer valor, perdón, que en este caso es Cintia, el apellido, que el primer valor es López, y le vamos a dar correr. Si ustedes se fijan aquí abajo, me generó Cintia López. Pero aquí hay un problema. Ahora escribe Cintia López, pero lo pone pegadito. Entonces tenemos que
identificar cómo se debe escribir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al buscador y vamos a escribir el nombre de la función. Y vamos a ver si esta función es capaz de agregarle un espacio en medio del nombre y el apellido. Entonces buscamos stringer, -c, y aquí me va a salir en inglés. Si ustedes quieren, pueden volver a copiar y pegar esto ¿cómo se llama? En traductor de Google. Pero básicamente, aquí me dice cuáles son los argumentos. Punto, 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 ¿qué significa? Que punto, 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 yo le pude haber agregado nombre, apellido, y le pude haber puesto otro carácter, INAM, coma, espacio, mujer. Y si yo vengo y corro esto, me va a poner Cintia López, INAM, mujer. Pero siempre me lo tira así en el espacio. Entonces, si ustedes se fijan, este punto, punto, punto al principio, lo que quiere decir es que todos los caracteres que le pongamos tienen que ser caracteres individuales. No puede haber una combinación de diferentes tamaños. Es decir, tener todos los nombres, un solo apellido y este. Si le doy correr, bueno, sí me lo tiró, pero no debería. O no deberíamos de hacer eso. Entonces vamos a venir acá y podemos agregarle, por ejemplo, qué sé yo, la edad. Vamos a poner 30 años. Puede ser que sea más o puede ser que sea menos, no importa. Y lo vamos a volver a correr y me vuelve a tirar todo pegado. Entonces vamos a buscar dentro de los argumentos y me dice sep, que es básicamente separar o separate en inglés. Y aquí me dice qué tipo de cadena o caracteres insertar entre cada uno de estas cosas que están acá. Entonces lo que puedo hacer, pues le pongo coma, tal cual está aquí, se fijan, sep, te voy a escribir S-E-P y automáticamente me sale esta opción que está acá. Ese es lo que le llamamos un argumento. Y una vez que está ahí, si ustedes se fijan, ellos le agregaron 2 comillas. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Y si se fijan, solo escribo una comilla, pero me salen las 2. Pero yo quiero que haya un espacio entre las comillas, entonces le voy a poner espacio. Y ahora lo voy a volver a correr. Entonces ahora sí, es un solo carácter, pero esta vez es Cintia López, INAM, mujer, 30. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que yo lo hubiera escrito, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo escribo otra vez? Y le doy Enter. Me va a tirar un error porque Cintia López no existe. ¿Ok? Entonces, vuelvo a correr este de acá. Y me sale Cintia López y Nam, mujer, 30. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y digo, ok, no quiero este espacio, sino que quiero que me salga algún tipo de símbolo específico? Entonces le voy a poner espacio, guión, espacio. ¿Qué sucedería si hago eso? Y lo vuelvo a correr. Entonces, Cintia, guión, López, guión, Inam, guión, mujer, guión, 30. Ok. Entonces le puedo agregar varias cosas aquí. Puedo agregarle 2 guiones y un espacio para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y lo vuelvo a correr. Entonces se fijan, Cintia, 2 guiones, espacio, López, 2 guiones, espacio. Entonces la ventaja de programar en R es que yo puedo manipular la información que estoy leyendo, ya sea un archivo de Excel, un archivo CSV separado por comas, o cualquier otro tipo de datos que yo estoy importando a R, yo los puedo manipular utilizando funciones de paquetes. En este caso, string-c viene del paquete stringer y me permite manipular el qué, objetos o que son caracteres. ¿Ok? Entonces vamos a terminar acá. Lo vamos a correr. Y otra vez, Cintia López, Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer para todos los nombres y todos los apellidos? Entonces, yo no quiero estarme mucho tiempo, a veces,
trabajando en la computadora y no quiero volver a copiar y pegar y después, qué sé yo, estarle cambiando las cosas a cada rato. Entonces vamos a combinar usando una función creada por nosotras. ¿Ok? Entonces, yo voy a crear una función. Yo ahorita, enfrente de ustedes, voy a crear una función. Y esa función va a existir solamente en este ambiente. Entonces voy a venir acá y le voy a poner, qué sé yo, roster. Después le cambiamos el nombre. Vamos a poner el símbolo de menos, el guión, y hay una función para crear funciones que se llama function. Function en inglés, que es función. Y yo le voy a decir que vamos a tener dos argumentos. Es decir, vamos a meterle dos variables a esta función. El primero es el nombre, o vamos a decirle A. Y vamos a decir que también vamos a meterle otra información que se llama B. Entonces, y esto lo vamos a ver más adelante, pero solo quiero mostrarles el poder que podemos tener utilizando R. Entonces vengo yo y digo, ok, esto, perfecto, esto me funciona. Lo voy a copiar. Y ahora quiero hacer completo 1, 2 y 3 y los quiero que me haga esto de aquí. Pero no le voy a poner INAM, mujer y 30 porque solo su lema es mujer y es del INAM, pero yo soy hombre y soy consultor. Entonces vamos a ir, vamos a pegar aquí la función que teníamos antes. Le voy a borrar esto de acá, solo para que podamos tener el ejemplo. Entonces vamos a combinar, usando una función, combinar el nombre con el apellido, usando una función creada por nosotras. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí la función. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué le puse A y por qué le puse B? Le pude haber puesto cualquier cosa. Le pude haber puesto antes y aquí le voy a poner después. Eso es indistinto. Entonces, lo que la computadora va a hacer es que todo lo que le pongan antes va a correrlo aquí. Entonces, le voy a poner antes y le voy a poner después. Entonces, todo lo que le metamos en antes va a buscarlo en antes y todo lo que le metamos en después lo va a meter aquí en después. Entonces, vamos a correr la función. Y si ustedes se fijan, está creada una función que se llama roster. Aquí están los datos, aquí están los valores o vectores y aquí están las funciones, que es roster. ¿Ok? Después vamos a repasarlo y no importa que lo vayan escribiendo al mismo tiempo. Entonces vamos a volver a escribir roster. R-O-S, perdón, R-O-S-T-E-R. Vamos a abrir. Si ustedes se fijan, la función está leyendo como que si fuera una función de un paquete, solamente que lo lee así sencillito. Entonces, voy a venir y como vimos antes, como si quisiéramos combinar el primer nombre con el primer apellido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir este valor por 1 y este valor por 1. Entonces vamos a venir acá y vamos a venir y decir, ok, en antes el primero es 1, coma, y el segundo es 2. Perdón, es 1 también, porque queremos 1, 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si yo le doy aquí correr? Entonces ya me sale Cintia López. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les acabo de mostrar? Si nosotros venimos y agregamos, por ejemplo, Amparo, y vamos a poner canales, ¿ok? Y si ustedes se fijan, aquí están solamente del 1 al 3, del 1 al 3, entonces tenemos que volver a correrlo, le damos run. Ahora ya tenemos otra vez los 4 nombres, Amparo Canales. Y entonces ya sabemos que en el roster del personal tenemos en la posición 4
de estas dos variables y vamos a decir correr, y ya me sale Amparo Canales. Entonces la ventaja de programar y la ventaja de utilizar R es que podemos hacer estas variables y cada vez que venga una nueva, podemos ahorrarnos todo este trabajo. En vez de estar copiando y pegando cada vez que entre una nueva persona, lo que hacemos es que tomamos estas repeticiones y las convertimos en una función. Pero también nos asistimos dentro de una función, podemos aplicar otra función. Y en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Creamos una función donde utilizamos una función de un paquete. ¿Ok? No sé si tienen una pregunta. Por mi parte no, No, Pablo. He tampoco. tratado de seguirle. Entonces, espero que no haya sido tan confuso. Esa es una introducción. Esta es como una introducción de qué es lo que puede hacer R. Cristian les va a dar un taller un poco más a profundidad. Vamos a utilizar un libro que se llama R para Ciencia de Datos. Yo se los puedo pasar y ustedes pueden empezar a trabajar desde ahora, pero no creo que tengan tanta como... Si tienen suficiente curiosidad, les va a servir. Si no, pues esperamos a que lo haga Cristian. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa una vez que yo ya terminé de hacer todas mis operaciones? ¿Okay? Entonces, como cualquier editor de texto, yo puedo sombrear esto y lo puedo cortar. Lo voy a agregar aquí arriba y lo voy a pegar. Entonces, voy a venir, símbolo de número, numeral, y vamos a decir crear un objeto con la suma. No, crear un objeto. ¿Ok? Después le vamos a poner, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo lo voy a guardar esto que hicimos ahorita. Y lo voy a dejar en un lugar donde después podamos volver a consultarlo. Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Instalar paquete datos. Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero agregar texto aquí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si yo le pongo aquí texto. Este paquete tiene conjunto de datos para análisis. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le doy correr a esto? Voy a sombrearlo y le voy a dar correr. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Algún error? Probemos. Miren, no me tiro error. Entonces me importa dónde yo ponga. Si yo pongo numeral, todo lo que escriba después de eso va a estar como invisible para la computadora. ¿Ok? Ok, ok. Igual, yo pude haber hecho esto igual aquí adentro. Entonces vamos a poner, usamos la función str-c del paquete stringer. ¿Ok? Y volvemos a sombrear. Lo corremos. Y si ustedes se fijan, no me tira error. Pero ¿qué pasa si yo le quito esto de acá y le doy correr? Ahí sí me va a dar error. ¿Veo? Hay varios Sí. errores. Entonces ese símbolo, el símbolo de numeral, vuelve invisible este texto para la computadora. Básicamente le está diciendo sálteselo. Entonces, todo lo que lleve el numeral va a salir en el color verde. Ujú, Puede ser que ustedes estén usando otros colores en su computadora. Eso no le paren bola. ujú. Y esto puede ir, si ustedes se fijan, este espacio y lo podemos poner aquí a la par, volverlo a correr. No me volvió a tirar error. Podemos ponerlo al final. Lo volvemos a correr.
y no tira error. Entonces, esto es bien importante, porque así entonces podemos ir metiendo la explicación a cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar aquí, vamos a ponerle una explicación, vamos a decir, numeral, este paquete sirve para manipular, ¿cómo que decían estos? Bueno, le dicen cadena, yo le digo carácter, no importa. Cadenas, carácter. ¿O será que no lleva la tilde? Carácter. Ok. Ya estoy dudando. Pero bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso, yo le voy a dar guardar. ¿Se fijan? Aquí arriba. Yo le puedo dar aquí guardar. Sí. Entonces me dice cómo quiere que lo guarde, con qué nombre. Intro R. Bueno, solo voy a poner intro. Y yo puedo buscar la carpeta que estaba utilizando, que en este caso estaba con ustedes. Y lo voy a guardar en mi carpeta. Y ya está. Entonces, si yo vuelvo a cerrar R, vuelvo a abrir el RStudio, cuando yo vuelvo a abrir el RStudio, yo me puedo ir aquí a este símbolo de carpeta, darle clic, y automáticamente me va a abrir otra vez todo lo que hice. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo puedo venir y hacer esto. ¿Ok? ¿Se fijan? Ya no tengo que yo volver a escribir otra vez todo lo que hice, sino que automáticamente vengo y voy a, ahorita me voy a saltar este de acá. ¿Y lo Solo tiene que hacer por partes o lo puede seleccionar todo y darle correr? puede correrlo todo. Ok. Por ejemplo, le voy a quitar esto de instalar porque ya lo tengo. Entonces vamos a sombrearlo y le vamos a dar correr. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es Sí. lo que vamos a ir paso por paso? ¿Qué debió haber hecho? Entonces, primero, 2 más 1. Aquí está. Ujú. Después, abrir el paquete de datos y aquí está. Sí. Después, crear países y aquí está. Ujú. Crear las variables, nombre, apellido. Después, crear números del 1 al 100, que está aquí. Después, completo 1, 2 y 3. Después, leer la paquete stringer. Después, hacer esta prueba. Y aquí está, Cintia López Inam, mujer 30. Luego, crear la función, que es roster, y aquí está. Y luego, extraer la información de la cuarta persona, del cuarto nombre con el cuarto apellido, que es Amparo Canales. Entonces, esta es una gran ventaja porque al final yo no tengo que, por usar una palabra, no tengo que perder el tiempo. ¿Ok? Ok. Entonces voy a cerrar este de acá y les voy a mostrar lo que estaba haciendo en la mañana. Estoy un poco como molesto, pero bueno, ¿qué es lo que les voy a enseñar ya por último? Y esto es bien importante, yo sé que fue bastante tiempo, ya llevamos como 1 hora y 20, pero una cosa que yo he aprendido es que para no tener que estar dependiendo del script y los archivos, creamos una cosa que se llama proyecto. Y eso lo vamos a hacer más adelante, pero les voy a mostrar ya en la práctica cómo funciona. Entonces, si ustedes se fijan, yo le di doble clic a proyectos y se abre automáticamente RStudio. En la esquina superior derecha me sale el proyecto Datos 911, que son los datos que me facilitó Cintia.
Entonces, ¿qué es lo que automáticamente vamos a ver? Vamos a ver que los archivos son los mismos archivos que están en esta carpeta que se llama datos 911. ¿Ok? Si yo le doy clic a limpieza, R, automáticamente me abre este archivo donde tengo el script. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de los paquetes? O, perdón, de los proyectos. Uno, es una buena práctica. Es decir, si yo le paso esta carpetita, si yo se la paso a Zulema, se la paso a Cintia, se la paso a Amparo, se la paso a Orlin, que es mi ex colega, va a poder correr exactamente lo que estoy haciendo yo acá. Y para demostrárselos, voy a venir y voy a correr, voy a abrir estos paquetes. Si ustedes se fijan, aquí me tiran unos mensajes. Esos mensajes a veces no son importantes. Tal vez alguna vez les va a dar error, pero eso lo vamos a revisar después. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Bueno, yo vengo, quiero todos los archivos. Ah, perdón. Voy a cerrar esto de acá. Entonces, vengo, corro archivos. Vamos a ver. Básicamente, lo que le estoy viendo a la computadora, y después lo vamos a ver juntos. Quiero solo los archivos, los nombres de los archivos que terminan en .xlx. Y estoy haciendo ejemplos. ¿Para qué? Porque quiero leer el archivo inicial, acoso sexual por municipio. ¿Ok? Si ustedes se fijan, el número 1 es acoso sexual por municipio. Si yo abro el ejemplo, me sale esto. ¿Ok? Y esto no me sirve a mí. Vamos a abrir el Excel. Fíjense cómo es la computadora. La computadora es tonta, no puede pensar. La computadora lo único que puede hacer es tratar de interpretar lo que le estamos pidiendo. Así es originalmente el archivo. La primera fila no tiene información. La segunda fila dice Atlántida. Después estamos una celda combinada que dice 2020. Después mes y ta. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, para mí es bien difícil ahora analizar los datos. ¿Por qué? Porque los nombres de las columnas están locos. Entonces le voy a poner aquí. Hay una función para identificar los nombres. Se llama call names. ¿Ok? Y le voy a poner el nombre del archivo o de los datos y se llama ejemplo. Y le voy a dar correr. Si ustedes se fijan, estos son los nombres que trató de interpretar la computadora. Y son nombres como que no tienen sentido, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, dice Atlántida 2020, después 3, 4, 5, 6. ¿Qué creen que significan estos números? Eso serían como las llamadas, digo yo, que se dieron, pero No, no sabemos en qué semana. no. Entonces, esos números Ujú. están en esta fila. ¿Qué pasa si yo le doy a este que dice combinar y centrar, le quito combinar y centrar? Entonces lo que está diciendo es Atlántida 2020, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y así. Hasta la fila total, que es la última. Ya van a ver. ¿Se fijan? Le voy a quitar combinar celdas y aquí me sale. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces la columna 61 es total, que es exactamente la BI. ¿Ok? Entonces la computadora lo que está tratando de hacer es interpretar el conjunto de datos que le dimos. Entonces a mí no me sirve eso porque yo ocupo que estos, como lo vimos antes, estas son variables. Tenemos la variable nombre de la región, perdón, del departamento. Después tenemos la variable mes, semana, y luego tenemos la variable municipio. Y aquí está mezclado. La variable semana está mezclada aquí. ¿Se fijan? Entonces, Sí, estas deberían de ser columnas.
Cada uno de estos deberían de ser columnas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer yo? Entonces vengo, corro todo este chorizo que está acá y ahora tengo los meses. ¿Ok? Después quiero los números de semana. Entonces, tengo los meses, enero, pero en vez de que enero esté solamente en la primera celda, quiero que se repita. Entonces yo lo estoy programando para que la computadora automáticamente me lo genere. Semana 1, 2, 3, 4 y 5, después va a tener enero y 5. ¿Ok? Entonces los primeros 5 semanas tienen que tener enero y así. Después, ¿cuál fue el día de semana? Ahí está. Del 017 al 084 y así. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 días y así. ¿Ok? Porque así lo tienen ustedes. Pues yo realmente no me estoy quitando mucho. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí? Vamos a ver. O sea que a pesar de cómo esté el cuadro, se pueden ir haciendo esas combinaciones. Sí. Entonces, fíjese bien. Originalmente vienen así, todos los meses. Y cada tablita es un departamento. ¿Correcto? Sí, Entonces, a mí no me sirve la información así como está. Yo no puedo hacer un gráfico. Bueno, podría ser uno, pues, uno de línea, uno de barras. Pero ¿qué pasa si me dicen, ok, quiero ver las 5 ciudades principales de Honduras? La Ceiba, Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y así, ta. Entonces, ¿cómo hago para hacer ese gráfico? Si yo lo tengo que hacer aquí en Excel, ok, voy a buscar la Ceiba y voy a copiar toda la fila. Voy a buscar Distrito Central y voy a copiar. Van a perder todo. O sea, estoy seguro que ya lo están haciendo así. Estoy seguro. Y no lo digo como que es algo malo, sino que es porque ya a mí me ha tocado hacerlo, pues. Antes que no podía hacer todas estas cosas y que es reciente, antes que no lo podía hacer, lo hacía. Entonces tomaba mucho tiempo. Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer es armar una sola base de datos. Entonces, ¿cómo es que nos interesa que esté la base de datos? Entonces, una base de datos que está ordenada es como la que ya tienen ustedes acá. ¿Ok? Esto está más ordenado que esto. ¿Por qué? Porque cada variable es una columna. Entonces, el departamento es una columna. Aquí no, es una celda. O el municipio es una columna. Aquí no, es una fila. El lugar de la muerte o ubicación también es una columna. El nombre de la persona, el tipo de arma, la edad y la fuente. ¿Ok? Entonces, toda esta información está ordenada. ¿Por qué? Porque cumple con los criterios de un conjunto de datos ordenadito. Cada variable es una columna y cada observación es una fila. Y no hay redundancias. Entonces, por ejemplo, estas dos personas las mataron al mismo tiempo. Me estoy imaginando yo, porque es la misma colonia y es la misma fecha. Y tienen el mismo apellido. Sí. Entonces, si yo quisiera leer esto en R, es más fácil, porque yo no tengo que reordenar esta información, sino que directamente lo leo. Por ejemplo, aquí están municipios, y si ustedes se fijan, es la misma tablita que estábamos viendo aquí antes,
Choluteca, Colón, Comayagua. Nos vamos aquí a R. Atlántida, Choluteca, Colón. Entonces lo que estaba haciendo, y me está dando un poco de dolor de cabeza, es limpiarlo. Entonces estoy tratando de crear un archivo que tenga toda la información. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a volver a ver acá, municipios. No. Vamos a ver. No tendría sentido. Ok. Mm. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el error? Ok, ya sé cuál es el error. Eh, ta, ta, ta. BI 460. 29. Ok, iremos a ver. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Tienen que haber 61 columnas. Perfecto. Entonces, vamos a ver si corro esto. Upa. Mm, 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 mm. Ujú. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. 6.
Ay, 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 aquí, ¿por qué? Entonces, en eso he estado toda la tarde, toda la mañana. Sí, ya me imagino qué complicación. Pero la idea es que después ustedes puedan hacer esto mismo. Siempre toma tiempo, pues. Eh, skip. Ok, quitemos esa tontería. Skip 5. Probemos ahora. Uf. Uy, este no es. Entonces, este es un truco. Creo que solo en la Mac se puede, no estoy seguro. X1. Vale, ahora sí, perfecto. Y le vamos a quitar X2 es diferente a línea. Entonces esto es lo que le han movido perder el tiempo programando para ahorrarnos tiempo analizando. Upa. Ok, con esto y termino. Ok, perfecto. Tiro error otra vez. No hay nada. Ok, ahora sí. Oh, qué bruto que soy. Era 3. Entonces, con eso, vamos a terminar hoy. Eh, no sé si quedó más o menos claro, pero creo que mientras nos tenemos el tallercito con Cristian, deberíamos de empezar a trabajar con los datos, empezar a hacer un poco de análisis, también empezar a revisar las bases de datos que me pasaron. Crear una cuenta en Gmail. Sí, ya la creo. Sí, Entonces, bueno, la otra semana ya están las vacaciones, así que no les puedo decir que nos reunamos. Pero para la próxima vez que nos miremos, ya voy a tener ordenada la base de datos. Voy a empezar a hacerles un par de propuestas porque me da la impresión que hay un montón de variables en la propuesta inicial eh, del observatorio, pero podríamos, a ver, buscar variables nuevas dentro de la encuesta de hogares que yo he identificado que tengan que ver con brechas de género, específicamente en el mercado laboral, más que todo en los derechos económicos y sociales. Aunque en educación las mujeres están en general mejor, pero con toda franqueza creo que a veces el análisis lo hacemos mal. No solamente es la diferencia entre hombres y mujeres, sino que es la diferencia entre mujeres como ustedes, que son mujeres urbanas, universitarias, versus mujeres que son rurales y que no tienen un grado de educación muy alto. Entonces las diferencias entre ustedes no solamente son diferencias entre mujeres, sino que son el resultado de patrones culturales y ta, ta, ta.
Entonces creo que deberíamos de mejorar eso y tener indicadores que muestren estas brechas por dominio. Sí. Pero bueno, no sé si tienen preguntas. No, está bien. Se pueden hacer esos nuevos análisis que usted dice para hacer esas comparaciones, ¿verdad? Y ver esas brechas también. Porque podría ser hasta entre las mujeres indígenas y las mujeres afro y tomar algo así. Es correcto. De mi parte no tengo preguntas. Igual yo creo que las preguntas a uno le surgen más ya cuando le toca el momento de hacer las cosas por su cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿pensaron en las preguntas para hacer el análisis como habíamos acordado hoy? Sí, habíamos pensado algunas cosas. Bueno, si quiere discutamos eso ahorita. Solo antes quería consultarle. ¿Usted quedó en reunirse con un perito mañana? Sí, sí. Antes de que hablara con ustedes, me puse a hablar con ella.